Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón favorito de Internet para todos los que suspiran por las historias de amor que nos llegan desde Turquía. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un terreno picante. Vamos a hablar de esos romances ardientes que esperamos con ansias para el 2025. Sí, sé que todavía falta, pero el hype es real y no podemos esperar para compartir nuestras predicciones y deseos para el próximo año. Sabemos que las series turcas son maestras en crear tensión, en construir relaciones complejas y, por supuesto, en regalarnos esos momentos de pura pasión que nos dejan sin aliento. Así que pónganse cómodos, tomen su té turco o su bebida favorita, y acompáñenme en este viaje por los posibles romances más candentes que nos esperan en el futuro cercano. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, reseñas, chismes y análisis profundos sobre todo lo que amamos del mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse nada. Empezamos. Bueno, para empezar a calentar motores, tenemos que hablar de los clásicos. Volveremos a ver a nuestros actores y actrices favoritos en nuevas producciones. ¿Quiénes serán las parejas estrella del próximo año? Los rumores ya están corriendo como la pólvora. Se habla de que Kerem Bürsin podría protagonizar una nueva serie con una actriz sorpresa, una cara nueva que promete revolucionar la pantalla. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos, ¿veremos una segunda temporada de alguna de nuestras series favoritas con sus respectivas parejas estelares? Las apuestas están abiertas. Pero no solo de caras conocidas vive el espectador, ¿verdad? Estamos ansiosos por ver nuevas historias, nuevas dinámicas y, sobre todo, nuevas parejas que nos hagan suspirar. Y aquí es donde entran en juego los guionistas y directores, que cada año nos sorprenden con tramas innovadoras y personajes inolvidables. Una de las tendencias que parece que continuará en 2025 es la de los romances prohibidos. Esos amores que nacen en circunstancias imposibles, que desafían las convenciones sociales y que nos mantienen al borde del asiento con cada capítulo. Imaginen una serie donde una joven de familia conservadora se enamora perdidamente de un artista rebelde, alguien que vive al margen de las normas y que representa todo lo que ella anhela. El conflicto, la pasión, el drama. Lo tiene todo. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué pasa si ese artista rebelde esconde un oscuro secreto que podría poner en peligro a la joven y a toda su familia? La trama se vuelve más intrincada, los riesgos son mayores y la pasión se intensifica aún más. Imaginemos escenas donde la joven, a pesar de las advertencias y los peligros, se ve irresistiblemente atraída por el artista, encontrando en él una conexión que nunca antes había experimentado. La tensión sería palpable. Otra idea que nos encanta es la de los enemigos que se aman. Esa dinámica donde los protagonistas se odian a primera vista, donde la rivalidad es palpable, pero donde, poco a poco, la atracción se vuelve inevitable. Esos diálogos llenos de sarcasmo, esas miradas que lo dicen todo, esos roces accidentales que encienden la chispa. Simplemente irresistible. Podemos imaginar una serie donde dos empresarios compiten ferozmente por un contrato millonario, pero que en el fondo, se sienten atraídos el uno por el otro. Las chispas saltarían a la vista. Pero, ¿qué tal si la competencia entre ellos no es solo profesional, sino también personal? ¿Qué tal si ambos provienen de familias enfrentadas desde hace generaciones? El odio ancestral añadiría una capa de complejidad y dramatismo a la historia, haciendo que el amor entre ellos sea aún más prohibido y emocionante. Imaginemos las escenas donde, a pesar de sus diferencias y la presión de sus familias, los protagonistas se ven incapaces de negar la atracción que sienten el uno por el otro, buscando momentos a solas para expresar su amor en secreto. Y hablando de competencia, no podemos olvidarnos de los triángulos amorosos. ¡Ay, los triángulos amorosos! Esa fórmula clásica que nunca falla. Dos personas enamoradas de la misma persona, la indecisión, los celos, la lucha por el amor. Un drama asegurado. Imaginemos una serie donde una joven debe elegir entre su mejor amigo de la infancia, un chico dulce y atento, y un hombre misterioso y seductor que acaba de llegar a su vida. La decisión sería dificilísima. Pero, ¿qué tal si el mejor amigo de la infancia guarda un secreto que podría cambiarlo todo? ¿Qué tal si el hombre misterioso está relacionado con el pasado de la joven de una manera inesperada? Los giros argumentales mantendrían al espectador enganchado hasta el final, preguntándose quién será el elegido.
Imaginemos las escenas donde la joven se debate entre la seguridad y el amor incondicional de su mejor amigo y la pasión y la intriga que despierta el hombre misterioso, teniendo que tomar una decisión que marcará su vida para siempre. Pero no todo tiene que ser drama y sufrimiento. También nos encantan las comedias románticas turcas, esas series que nos hacen reír a carcajadas mientras nos enamoramos de los personajes. Imaginemos una serie donde dos personas completamente opuestas se ven obligadas a trabajar juntas y, a pesar de sus diferencias, terminan descubriendo que tienen mucho en común. Las situaciones cómicas y los momentos tiernos estarían garantizados. Pero, ¿qué tal si uno de ellos es un famoso actor que intenta llevar una vida normal y el otro es un periodista que sueña con destapar su verdadera identidad? Las situaciones embarazosas y los malentendidos serían el pan de cada día, creando momentos hilarantes que nos harían reír a carcajadas. Imaginemos las escenas donde el actor intenta ocultar su fama a toda costa, mientras que el periodista, sin darse cuenta de quién es realmente, le sigue la pista de cerca, provocando situaciones cómicas y desopilantes. Otra tendencia que esperamos ver más en 2025 es la de los romances intergeneracionales. Esas historias donde la diferencia de edad entre los protagonistas es considerable, pero donde el amor es más fuerte que cualquier prejuicio. Imaginemos una serie donde una joven conoce a un hombre mayor que ella, un viudo con hijos, y se enamoran a pesar de las críticas de su entorno. Una historia llena de sensibilidad y madurez. Pero, ¿qué tal si la joven tiene una relación complicada con su propia familia y encuentra en el hombre mayor la figura paterna que siempre anheló? ¿Qué tal si los hijos del viudo no aceptan la relación y hacen todo lo posible para separarlos? Los desafíos emocionales serían profundos y conmovedores, explorando temas como la pérdida, el duelo y la aceptación. Imaginemos las escenas donde la joven intenta ganarse el cariño de los hijos del viudo, mostrándoles su amor y apoyo incondicional, mientras que él lucha por protegerla de las críticas y los prejuicios de su entorno. Y no podemos olvidarnos de los romances históricos. Esas series ambientadas en el Imperio Otomano que nos transportan a otra época, donde el romance se mezcla con la intriga política y las luchas de poder. Imaginemos una serie donde una joven esclava se enamora de un príncipe otomano, un amor prohibido que podría poner en peligro sus vidas. Una historia épica y apasionante. Pero, ¿qué tal si la joven esclava tiene un talento oculto que la convierte en una pieza clave en las intrigas palaciegas? ¿Qué tal si el príncipe otomano debe elegir entre el amor y el deber, arriesgando su trono y su vida por la mujer que ama? Los complots, las traiciones y los sacrificios serían constantes, creando una atmósfera de tensión y suspense que nos mantendría al borde del asiento. Imaginemos las escenas donde la joven esclava utiliza su ingenio y su astucia para proteger al príncipe de sus enemigos, mientras que él lucha por desafiar las normas y las tradiciones de su época para estar con ella. Pero más allá de las tramas y los personajes, lo que realmente nos engancha de las series turcas es la forma en que exploran las emociones humanas. El amor, el dolor, la alegría, la tristeza. Todos estos sentimientos son representados de una manera tan auténtica y conmovedora que nos sentimos identificados con los personajes y vivimos sus historias como si fueran nuestras. Y es que las series turcas no se limitan a mostrar romances superficiales. Profundizan en los miedos, las inseguridades y los sueños de los personajes, mostrándonos su lado más vulnerable y humano. Y es que las series turcas saben cómo tocar la fibra sensible del espectador. Saben cómo construir relaciones creíbles, cómo crear momentos de tensión que nos dejan sin aliento y cómo regalarnos esos finales felices que tanto necesitamos. El uso de la música, la fotografía y los escenarios es fundamental para crear la atmósfera adecuada y transmitir las emociones de los personajes. Los paisajes de Turquía, con sus ciudades vibrantes y sus paisajes impresionantes, añaden un toque de magia y exotismo a las historias. Por supuesto, no todo es perfecto. A veces las series turcas pecan de ser demasiado largas, con tramas que se alargan innecesariamente y personajes que cambian de personalidad de un capítulo a otro. Esto puede ser frustrante para el espectador, que se siente como si estuviera dando vueltas en círculos. También es cierto que algunas series recurren a clichés y estereotipos que pueden resultar repetitivos y predecibles. Pero en general, la calidad de la producción es muy alta y los actores y actrices son verdaderos talentos. El esfuerzo que se pone en la producción, desde el vestuario hasta la ambientación, es evidente y contribuye a crear una experiencia inmersiva para el espectador. Así que, ¿qué esperamos para el 2025? Esperamos nuevas historias que nos hagan soñar, que nos hagan reír,
que nos hagan llorar y sobre todo, que nos hagan creer en el amor. Esperamos nuevos personajes que nos roben el corazón, que nos inspiren y que nos hagan reflexionar sobre nuestras propias vidas. Esperamos nuevos romances ardientes que nos dejen sin aliento, que nos hagan suspirar y que nos hagan creer que el amor verdadero existe. Romances que desafíen las convenciones, que rompan barreras y que nos demuestren que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y por supuesto, esperamos que las series turcas sigan evolucionando y sorprendiéndonos con nuevas ideas y formatos. Que sigan apostando por la diversidad y la inclusión, que sigan explorando temas relevantes y que sigan conquistando corazones en todo el mundo. Queremos ver más historias que reflejen la realidad social de Turquía, que aborden temas como la igualdad de género, la discriminación y la justicia social. Queremos ver personajes complejos y multidimensionales que desafíen los estereotipos y que nos inspiren a ser mejores personas. En resumen, el futuro de las series turcas parece brillante. Tenemos muchas razones para ser optimistas y estamos ansiosos por ver qué nos depara el 2025. Prepárense para un año lleno de romances apasionantes, dramas intensos y comedias divertidas. Las series turcas están listas para conquistarnos una vez más. Y estoy segura de que lo lograrán. Y eso es todo por hoy, queridos amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este pequeño adelanto de lo que nos espera en el 2025. Hemos hablado de romances prohibidos, enemigos que se aman, triángulos amorosos, comedias románticas, romances intergeneracionales y romances históricos. Hemos repasado las tendencias que esperamos ver en el futuro y hemos expresado nuestros deseos para las series turcas que están por venir. Espero que este recorrido haya despertado su imaginación y les haya dado algunas ideas sobre lo que les gustaría ver en las series turcas del futuro. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué tipo de romances les gustaría ver en las series turcas del 2025? ¿Qué actores y actrices creen que deberían protagonizar juntos? ¿Qué historias les gustaría que contaran? ¿Qué temas creen que deberían explorarse en las series turcas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus ideas y sugerencias. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que sea relevante y entretenido para todos ustedes. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su entusiasmo por las series turcas. Son la mejor comunidad de Internet. Su pasión por las series turcas me inspira a seguir creando contenido y compartiendo mi amor por este género. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y llegando a más personas que aman las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y de series turcas. Adiós.